Vamos ahora, queridos amigos, con la actualidad del pasado, terrible y dramático en este caso, a un presente que también fue infausto, pero es curioso, Carmen, porque prácticamente ya no se habla, fue noticia mundial la inmersión del Titán. Ahora han surgido nuevos datos, parece mentira. Sí, porque se ha hecho un documental en Reino Unido que se llama El submarino Titán, el desastre del submarino Titán, minuto a minuto. ¿Y qué tiene de nuevo? Pues además de localizar algunas entrevistas que hizo antes el CEO de esa compañía, bromeando sobre la implosión que se podría producir y que no sobreviviría nadie si ocurría algún accidente, pues han sacado a la luz unos audios. ¿Te acuerdas que se habló de ellos, pero no se llegó a escuchar nunca? Hay unos audios que grabaron las fuerzas de seguridad de Canadá. Sí. A los 2 días de no tener ya contacto con el submarino. Tú imagínate, 2 días sin tener contacto y puede que estuvieran vivos todo ese tiempo. Y se habló de esos ruidos. Y se habló de esos ruidos. Y se habló de que no podía ser ningún animal porque parecía ruidos que tenían una constancia. Es decir, que los hacían en determinadas ocasiones y con una cadencia, con una pauta distinta a lo que puede hacer cualquier animal. Pues bueno, han salido ahora a la luz. En ese documental hay nuevos expertos que hablan de que fue una auténtica locura sumergir eso, porque lo raro es que no hubiera habido un accidente anteriormente. Y sobre todo, los expertos llegan a una conclusión. ¿Te acuerdas que en el programa nuestros expertos dijeron, esto ha sido muy rápido, enseguida, en cuanto bajó, explosionó? Puede ser que no. Según estas teorías, los expertos dicen que las 5 personas que iban en el Titán fueron conscientes todo el tiempo de lo que pasaba hasta el momento de la implosión, que duró entre 48 y 71 segundos. Que todo el tiempo anterior fueron perfectamente conscientes de lo que les iba a pasar. Madre mía, madre mía. Bueno, hoy tenemos una popular, es una mujer muy interesante, y quiero, casi a modo de presentación para lo que viene después de las noticias, que se fijen en ese pequeño ídolo que está ahí, porque tiene todo el sentido, casi para descifrar quién es. Un día aquí en el plató, esta popular del misterio vino, porque es seguidora de estos temas, y se quedó prácticamente paralizada ante la presencia del Micantecutli que ven ahí. Hígado fuera, penachos de pelo arrancados, garras, el señor un poco del inframundo azteca. Le impactó porque ella tiene, de alguna manera, raíces con ese país. Bien, era un poco el señor de las epidemias también, y para epidemia, pues algo que asoló al mundo conocido entonces y que sigue generando hallazgos hoy, tantos siglos después. En Nuremberg de repente están haciendo unas obras normales para construir edificios cuando empiezan a sacar un montón de esqueletos. Bueno, tantos esqueletos que se ha convertido en la fosa común más grande jamás excavada de Europa, de la peste negra. Además, en un sitio, porque en Alemania había identificados diferentes cementerios de personas que habían padecido la peste y estaban perfectamente identificados, pero este no. Además, no estaba ni al lado de una iglesia, estaba en un sitio que no saben por qué. Ahí empezaron a enterrar a gente. Por el momento se han descubierto más de 1.500 cadáveres, más o menos, aunque piensan que va a haber todavía más. Se cree que les echaron algo por esa peste negra, porque algunos tienen un color como verdoso, una especie de tintes un poco raros que están intentando identificar los arqueólogos y los especialistas. Se cree que son desde el siglo XIV, XV más bien, hasta el XVII. Claro, 1400 es la peste negra, ¿no? Vale, hay un documento que han encontrado de 1634 en Nuremberg donde se habla de esa peste negra que asola en los años 1632 y 1633 toda la ciudad. Además coincide con... O sea, que es otra posterior a la mítica peste negra. Claro, lo que pasa es que hay enterramientos desde el siglo XV hasta el XVII, o sea, en todo ese baremo de tiempo. Parece que ellos sí tenían identificada esa fosa donde iban lanzando esos cadáveres en todos esos siglos. Dicen que Nuremberg estaba rodeada de tropas y la población vivía en circunstancias muy difíciles, tropas de la Guerra de los 30 años,
y esa peste que, como sabemos, viene de las pulgas y de las ratas, ¿verdad? Bueno, pues las condiciones higiénicas no eran las mejores, en tiempos de guerra menos, y eso hizo que tanta gente muriera y que ahora se encuentren pues en un sitio que yo creo que no van a poder construir. A eso me refería yo. ¿Sabes lo que estaba pensando? En Nuremberg entran las palas y casi por error encuentran una fosa de 1500 individuos de la peste negra, de la peste bubónica, de las diferentes fases. ¿En cuántos sitios dice, venga, va un resort de lujo o una barriada, me da igual? Y no se sabe lo que hay debajo, ¿no? Eso ha pasado en toda Europa. Ellos dicen que lo que quieren es para 2025 hacer una especie de museo donde se cuente toda la historia y las consecuencias en la sociedad de la peste negra. Porque también están haciendo análisis de los suelos, de un montón de cosas multidisciplinar para intentar dar un contexto a toda esta fosa común de la muerte. Lo del color verde es inquietante. Deberíamos hacer un día un recorrido, porque hemos hablado en alguna ocasión en España, pero de los sitios y los hallazgos de la peste, y es impresionante. Hallazgos como los vídeos que a veces ustedes nos mandan. Ponemos la playlist, por supuesto, claro que sí, ahí está. Y le vamos a poner la edad de 72, que es la que hicimos para el famoso especial. También le pega, es como un eco, porque vamos a hablar ahora de unas nubes extrañas, pero primero de algo, y esto es prioritario siempre, que nos mandan ustedes. Mira, nos lo enviaba José Ignacio Gonzalo, nos dice que han sido grabados estos vídeos esta madrugada por mi hermano, comandante de una compañía aérea, sobre el Atlántico, divisando ya la península ibérica. A lo lejos, los supuestos objetos estaban a gran altura y no han sido detectados por el radar de tierra. Me ha dado permiso para mandarlo, pero no quiere citar pues, ni sus datos ni la compañía. Es Otra bastante... vez luces sobre el Atlántico, aunque mucho más cerca de España, sí. No en la zona ya. Estamos hablando del 4 de marzo de 2024, que es la fecha que nos indica él, muy reciente. Y no solamente parece que lo está viendo él. Tenemos otros vídeos, pero no sé si coinciden en la fecha, con lo cual vamos a centrarnos en este. Guillermo nos dice que en el primer vídeo se puede observar una serie de luces con una forma como de un triángulo. En el segundo vídeo se alinean y en el tercero se ve cómo maniobran y forman una especie de cuadrado. O sea, van cambiando, Pueden ser drones, van cambiando. pero claro, una altura impresionante. Drones a una altura muy grande, y además no sé si los radares de tierra detectan los drones o no, eso tendríamos que preguntarlo, ¿no? Depende. Dependerá también de lo grande que sean. Al no tener una referencia visual de alguna ciudad o punto geográfico, incluso la trayectoria del vuelo, no sabemos por dónde se movían exactamente estas luces ni su posible origen. Lo que preguntamos y lo que dice Guillermo es, ¿otros pilotos que estaban haciendo en ese momento, el 4 de marzo, algún vuelo, vieron algo, identificaron algo? Porque que se sepa, pero aquí nadie ha dicho nada. Algo está ocurriendo en el Atlántico, ¿no? Porque ha habido, últimamente hemos tenido un racimo de pilotos, todas filmaciones de pilotos, algunos de ellos españoles, que ven unas luces que no pueden identificar. Lo raro es que vayan variando. Claro, y bueno, hay quien dice la situación bélica en el mundo genera esto o no tiene nada que ver. Y estos son los míticos ovnis que son filmados en esa fría noche del Atlántico, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, opinen y por favor, ahí tenemos vías de contacto para seguir investigando. Tenemos ya un montón de vídeos de dos zonas concretas, una más cerca al célebre Triángulo de las Bermudas y otra más cerca de la península. Al mismo tiempo, en los cielos pasan cosas muy llamativas y lo estamos viendo. La capacidad de nuestras cámaras, millones de cámaras, están descubriendo cosas que antes se suponían. Estas nubes son muy raras. ¿A ti te suenan las nubes kaboom? No. Kaboom es cuando digo yo al equipo que en este momento hay que meter un kaboom, es decir, una especie de cebo de lo que viene. ¿Saben? Cuando metemos de repente una imagen de algo que casi nos hace de antesala. Bueno, el Micantecutle que acabo de hacer es yo un kaboom, ¿no? Para presentar a la popular que viene luego sería un kaboom, sí. Bueno, ¿y nubes perforadoras? Tampoco. Vale. Pues nadie lo sabía ni nadie les dio este nombre hasta el año 2010, que es cuando empiezan a identificarse este tipo de nubes que son, según la NASA, las más extrañas. ¿Por qué? Porque cuando la gente las ve, lo primero que se piensa es que son ovnis.
tienen esa forma, pero no son nubes lenticulares, es otra cosa completamente diferente. La NASA ha logrado captar una cadena de estas extrañas nubes en el noroeste de los Cayos de Florida y algunas tienen incluso como forma de medusa gigante. Son extrañísimas. En 2010 es cuando descubren que estas formas extrañas se producen por el paso de los aviones. Y tú dirás, bueno, pues es que pasan muchos aviones y no hemos visto estas nubes y no se han identificado hasta 2010, porque se tienen que dar unas condiciones extremadamente raras. A ver, tiene lo primero que haber nubes altocúmulos. Después, las nubes están compuestas de vapor de agua, eso lo sabemos todos, inusualmente puro que está sobreenfriado, lo que significa que no se ha transformado en hielo. Cuando pasan los aviones, rompen eso, que es esa nube en concreto y en esas condiciones concretas, y entonces lo que hace es que se formen como esta especie de agujeros de nubes en todo el cielo, con lo cual parece que nos está invadiendo toda una flotilla. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos, de naves extraterrestres. Pero esto es como aquella teoría, ¿no? De el rayo en bola. No, las posibilidades de que esto ocurra es como hay un huracán, destroza un almacén de repuestos y con el aire se monta un coche solo, prácticamente. Pues ¿no? algo por el estilo, porque tienen que pasar Según 1000 caen. cosas Por eso. para que haya estas nubes, o sea que sí. Oye, ¿qué tiene que pasar para que rarísimas. emerja un gigante de la antigüedad? Además, un gigante tremendo. En el Parque y Valle de los Templos, en la isla de Sicilia. Sabes que ahí hay un templo de Zeus. Bueno, pues el templo de Zeus fue destruido por muchas guerras y también por un terremoto. Todo eso se vino abajo. Poco a poco han ido organizando y remontando algunas de las cosas. En ese templo de Zeus, entre las columnas, había auténticos titanes. Y uno de ellos es el que se ha descubierto ahora. Fueron descubriendo varias piezas, han tardado 20 años en montar este coloso. 8 metros, han ido identificando las piedras que podían pertenecer a esta gigantesca estatua y por fin en una estructura lo han puesto para que la gente pueda verlo. En vez de las columnas, en este templo de Zeus, que es más grande además que el de Atenas, tenían una columna normal y uno de estos dioses. Esos dioses, claro, eran colosales y eran los que sujetaban también el peso de la parte superior del templo. Ahora no nos queda nada de eso, pero sí que saben que hay más colosos como este y están intentando recuperarlos para poder hacer más visible cómo era de grandioso todo aquello, ¿no? Maravilloso. Vamos, bueno, sí, quiero, como siempre, agradecerles su fidelidad en noches tremendas, ¿no? A nivel de competencia y que sigan ustedes con nosotros con temas tan interesantes. El tema de los animales siempre nos asombra. La reacción del koala me parece, desde mi inexperiencia e ignorando ámbitos de la etología, pero es un vídeo que estremece. Vamos a repasar pronto algunas actitudes de duelo de los animales, se van a sorprender, pero los animales siguen siendo noticia. En este caso uno muy antiguo en el aspecto de la especie, ¿no? Y muy raro. Si estamos hablando de cosas raras, estamos hablando de esas nubes que no se identificaron hasta 2010. Bueno, pues esta es la tortuga gigante de concha blanda de Cantor. Otra que está en peligro de extinción extremo. Casi un dinosaurio, para entendernos todos, ¿no? Casi un animal de otro tiempo, ¿no? Es un dinosaurio. La han identificado en el río Chandagri de Kerala y hasta allí se han desplazado, bueno... Oh, en Kerala, allí llovió sangre, en la India. De todos, de la Universidad de Portsmouth, de la Sociedad Zoológica de Londres, de la Universidad de Miami, del Museo de Zoología y de la Sociedad de Senckenberg para la Investigación de la Naturaleza de Alemania, el Museo de Historia Natural de Florida. Todos alucinados. Un montón alucinados porque nunca la habían visto. Es como cuando van a islas remotas, ¿no? Y hablan de un animal que entre ellos es normal que se hable, que lo han visto muchos, y llega el científico y nunca lo encuentra. Lo ve. Bueno, pues con esta tortuga pasaba exactamente lo mismo. Dijeron que la habían visto, inmediatamente se trasladan todos estos centros a intentar encontrarla y la encuentran. Es rarísima. O sea, las patas de atrás es como que no tiene, es todo como una concha así gigantesca, blanda, con una cabecita muy como pequeña. Muy remota. Muy antigua, como si fuera un dinosaurio total. Recuerda a ese tipo de el pez guitarra o cosas cuyas formas, entiendan menos que sea lo mismo, pero cuyas formas nos remiten a animales
menos evolucionados quizá o más arcaicos, ¿no? ¿Por qué quedan tan pocas? Pues porque se las comían. Y entonces, claro, hay veces que no dicen nada y los pobladores se las comen y entonces, claro, deben quedar muy poquitas, pero era una hembra. Ha puesto huevos. Qué bueno. Han salido tortuguitas y las han vuelto a echar al río para repoblar. Así que esperemos que esta tortuga gigante de concha blanda de Cantor tenga la pregunta es, más visibilidad. Los antiguos, ¿qué habrán visto, no? Porque se imaginan toda esta feracidad increíble, ¿no? De especies, plantas, criaturas que se han ido perdiendo. Quizá los primeros ancestros lograron ver cosas que hoy no podemos ni imaginar. Dejaron muchos grabados y muchas pinturas en lugares remotísimos del mundo, como la Patagonia. Cueva Huenul, en Neuquén, en Argentina. Se encuentran en un abrigo de rocas un montón de pinturas rupestres, además de varias generaciones. Se ponen a investigar, algunos hablan de 8.200 años, dice que abarcan desde 11.700 años hasta el presente. Un lugar marcado, como sabemos que son las cuevas. ¿Por qué en las cuevas hay algunas que tienen todo tipo de marcas, algunas paredes y otras paredes están completamente limpias? Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Un lugar que está marcado con unas líneas muy concretas que siguen un patrón, suelen ser formas geométricas. Identifican además los especialistas una continuidad en el estilo, en los colores y en los materiales utilizados en las pinturas y llegan a la conclusión desde la antigüedad que transmitían una información ecológica y social. Bueno, sí. Son sus análisis. Decían Jean Clots, presidente de la UNESCO muchos años de la pintura rupestre, y nos lo decía a la cara. Jean Clots decía, son las fases del trance chamánico. Es decir, esas figuras geométricas que no significan realmente nada, según ellos, era la percepción de las diferentes visiones, ¿no? Y reflejaban solo los viajes más importantes de esos chamanes. Por eso nosotros no entendemos absolutamente nada. Son 895 pinturas agrupadas en 446 motivos o segmentos. Bueno, fíjate, no había pinturas, pero cuando aquellos dos operarios debajo prácticamente del Zócalo de México se encontraron en un camarín al Micantecutli, pero más o menos de 1,80. Micantecutli como tú. Amenazador, sí, amenazador. Tamaño humano. Y enfocaron con sus linternas esa sonrisa. Claro, se quedaron con la sangre helada. Eso le pasó a nuestra invitada, repito, que pasaba por esta parte, hizo ¡pong! Y se quedó así. Y me dice, el Micantecutli.